Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios, Restaurando Vidas en Cristo, en su sección Buenos Días con Dios. Qué bendición nuevamente juntos, otra semana más y qué bendición es el poder comenzar la semana con la palabra del Señor, siempre escudriñando la palabra, llenándonos del conocimiento que ya ve que es muy importante y es algo que el Señor requiere de nosotros. Pero ¿por qué requiere el Señor que nosotros nos llenemos de su conocimiento, que nos empapemos de su conocimiento, de sus secretos, de sus tesoros escondidos? Porque es de bendición para nosotros. Fíjese que la palabra, la verdad, nos hace libres y nos hace fuertes y nos da el entendimiento para poder seguir fuertes en este mundo y poder quitar todo lo que el enemigo quiere traer como tropiezo a nosotros. Cuando tenemos conocimiento de la verdad, no creemos las mentiras, no recibimos las mentiras, sino que nos sentamos fuertes en la verdad del Señor, en el conocimiento del Dios grande que tenemos, y por eso es muy importante que estemos constantemente recibiendo del Señor. Vamos a leer en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por favor, acompáñenme. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y ese es Filipenses. Colosenses capítulo 1, verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjese que hay una sabiduría y una inteligencia espiritual, y esta sabiduría e inteligencia espiritual la tenemos nosotros, los que conocemos a Cristo, los que estamos en la familia de Dios. Esa sabiduría e inteligencia espiritual no la pueden tener los del mundo, y fíjese que por eso es que muchas veces muchas personas se meten en dificultades y dicen no cuando tienen que decir sí, y dicen sí cuando tienen que decir no, por falta de la sabiduría y de la inteligencia que solo el Señor da. Y fíjese cómo el Señor lo habla acá, no es invento mío, cómo el Señor lo habla en su palabra, nos habla de esa sabiduría y de esa inteligencia que solamente Él nos puede dar, porque Dios es sabio, Dios es grande, todo el conocimiento, toda su voluntad está llena de su sabiduría y de su inteligencia, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos en orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hay una voluntad, un conocimiento de la voluntad de Dios que tenemos que conocer, que tenemos que saber, porque es importante que sepamos la voluntad de nuestro Dios para que nosotros podamos caminar juntamente con Él y no tropezar y no decir sí cuando tenemos que decir no. En el verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjese que tenemos que estar dando fruto, tenemos que estar caminando con el Señor, pero es muy importante que sigamos creciendo en el conocimiento del Señor, conociendo su voluntad, conociendo sus reglas, sus estatutos, conociendo las cosas que el Señor tiene de bendición para nosotros también. No solamente tenemos que saber los no hacer, sino que también tenemos que saber la bendición de Dios, el poder de Dios, las estrategias de Dios. ¿Cómo podemos nosotros derrotar al enemigo? Por medio del poder de Dios, por medio del poder del conocimiento de Dios, que eso trae poder a nosotros, trae estabilidad. Y por eso es muy importante que conozcamos, que tengamos el conocimiento del Señor. Ese conocimiento, esa verdad en nuestro corazón nos hace libres y nos hace fuertes y nos hace que estemos parados firmes, confiando en el Señor, sabiendo que Él va delante de nosotros y sabiendo que Él pelea nuestras batallas por nosotros, y que nosotros también podemos ejercitar ese poder de Dios por medio de la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. Cuando tenemos el conocimiento, apoyamos, ponemos en práctica todas esas cosas que el Señor tiene para nosotros, todas esas herramientas que el Señor dejó para nosotros, que nos sirven como espadas, que nos sirven como armas para defendernos de todo lo que el enemigo
pone en contra de nosotros, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Siempre en Colosenses capítulo 1, ahora verso 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fíjese que fortalecidos con todo poder, dice la palabra, pero para que nosotros estemos realmente fortalecidos en el Señor, en el poder del Señor, tenemos que saber de ese poder, tenemos que saber del conocimiento del poder de Dios, tenemos que tenerlo en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, pero de la única forma que lo vamos a saber es escudriñando las Escrituras, investigando en la palabra del conocimiento del poder de Dios. Por lo tanto, eso nos va a hacer fuertes, fortalecidos, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Hay una potencia en la gloria de Dios que viene a fortalecer nuestros corazones, nuestro espíritu, todo nuestro ser se fortalece cuando nosotros tenemos conocimiento del poder de Dios, cuando tenemos conocimiento de las Escrituras, de la voluntad del Señor. Fíjese que Él nos fortalece por medio de las Escrituras. Entonces, dificultades van a venir, problemas van a venir, ataques del enemigo van a venir, de toda clase puede venir, pero cuando sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y que estamos fortalecidos por medio del conocimiento del poder de Dios, no hay cosa que pueda venir a derrubarnos, sino que nosotros nos paramos firmes y confiamos en el Señor, y con nosotros demostrando esa fe, demostrando que estamos confiados en el Señor. Mire, botamos fortalezas, derribamos fortalezas, porque saben que no pueden venir en contra de nosotros, porque el poder de Dios está manifestando, nos ha fortalecido, y ejercitamos ese poder de Dios en nuestras vidas, ejercitamos las herramientas que tenemos para derrotar todo lo que se levanta en contra de nosotros, se levanta en contra de nuestras familias, se levanta en contra de nuestros amigos, de nuestros hijos, pero sabemos que grande es el que está con nosotros y que ya ha derrotado, que ya ha derribado al que está allá afuera, que va en contra de nosotros. Por lo tanto, mantengámonos firmes y luchemos nosotros contra todo lo que viene de parte del enemigo para con nosotros, para en contra de nosotros. Verso 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Con gozo, fíjese que tenemos que andar con gozo y teniendo un corazón agradecido, todo el tiempo dándole gracias al Señor. Fíjese que hay muchas cosas que vienen a nuestras vidas que cuando estamos pasando por ellas pensamos, pero ¿qué he hecho para que esto venga para mí? ¿Pero qué pasó? ¿Pero por qué? Pero fíjese que cuando eso pasa entendemos que todo lo que viene al creyente, que todo lo que viene a nosotros, los que creemos en Jesús, viene para bien, porque viene a fortalecernos más, viene a confirmarnos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y viene a confirmarnos que el Señor ya peleó nuestras batallas, que el Señor sigue peleando nuestras batallas, y que teniendo el conocimiento del poder de Dios, no hay nada que se pueda levantar en contra de nosotros, y esas experiencias nos hacen más fuertes y nos hacen estar más firmes esperando en el Señor, confiados, dándole gracias, siendo agradecidos a Él, sabiendo que todo lo que viene en contra de nosotros es derribado, es arruinado y es quitado de nuestro camino, porque grande es Él que está en nosotros. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Estamos aptos para participar, entonces tenemos que estar agradecidos con el Señor y siempre venir a Él con acción de gracias, que es algo que realmente el Señor requiere en su palabra, que vengamos con acción de gracias ante Él. Número 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Fíjese qué precioso este verso
en Colosenses capítulo 1, verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya estamos librados de la potestad de las tinieblas, por eso es muy importante que tengamos conocimiento de este poder de Dios, que tengamos conocimiento de la voluntad de Dios, que tengamos conocimiento de lo que ya Él hizo por nosotros, porque aquí dice, el cual nos ha librado, o sea que ya nos libró en un tiempo pasado, ya estamos libres de la potestad de las tinieblas y estamos trasladados a ese reino de Cristo Jesús en victoria. Cristo Jesús, la esperanza en gloria. Nosotros estamos trasladados ya a ese reino de Cristo Jesús, que ya estamos en victoria, ya estamos más que bendecidos, porque el Señor ya nos libró de la potestad de las tinieblas. Ya está hablando en pasado, no es algo que nos va a librar. El Señor ya nos libró, por eso es muy importante que leamos las Escrituras, porque nos trae confirmación. No importa cuántas veces vamos a leer las Escrituras, pero trae confirmación y trae paz a nuestro corazón, porque entendemos que el Señor ya nos ha librado de toda potestad de las tinieblas, ya nos ha puesto en lugares celestiales, estamos realmente puestos a la diestra del Padre. Entonces nosotros tenemos que estar más que bendecidos acá sobre la tierra, ejercitando nuestras armas, ejercitando nuestra fe, ejercitando el poder de Dios que mora dentro de nosotros por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Estamos bien equipados y el Señor ha hecho un trabajo muy especial, muy bueno, muy grande para nosotros. Cristo Jesús se dio por sí mismo para que nosotros pudiéramos ser trasladados de esa potestad de las tinieblas y estar en luz y estar en libertad, porque Cristo Jesús es luz. Cristo Jesús es luz, Él es paz, Él es amor, Él es fuerza, Él es poder. Fíjese que Él derribó el poder de la muerte y prácticamente Él salió de la muerte y se fue al cielo y nos puso ya en lugares celestiales juntamente con Él, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado del reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estamos nosotros redimidos por medio de la sangre de Jesucristo, por medio del trabajo perfecto que terminado totalmente el Señor Jesucristo, y tenemos perdón de pecados. Mire qué bendición, estamos redimidos del pecado y estamos más que bendecidos. El Señor es grande y el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, por lo tanto nosotros nos tenemos que sentir más que bendecidos. Amén. Vamos a ir al capítulo 2 siempre del libro de Colosenses. El Señor nos ha dejado una palabra preciosa acá en el libro de Colosenses y tenemos que nosotros escudriñar esta palabra, seguir entendiendo y seguir agarrando más del conocimiento del poder de Dios. En capítulo 2 del verso 1 de Colosenses, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Laodicea, y para todos los que nunca han visto mi rostro. Verso 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Fíjese que hay un misterio, hay unas riquezas de pleno entendimiento que nosotros tenemos que agarrar y que tenemos que ponerlo en nuestros corazones, tenemos que ponerlo dentro de nosotros, entender el conocimiento de Dios, el pleno entendimiento de esas riquezas, de esos secretos, de esos tesoros que el Señor tiene, que nosotros debemos saber y que nosotros tenemos que estar sentados sobre de esos tesoros, sobre esas riquezas, sobre de esos secretos que el Señor tiene, que son la clave para que nosotros vivamos una vida en victoria aquí sobre la tierra, en presencia del enemigo, en presencia de todas esas tinieblas, todos esos espíritus que están de tinieblas allá afuera. Nosotros tenemos que saber para nosotros derrotar todo eso que se levanta dentro de nosotros.
para que sean consolados sus corazones. Unidos en amor, necesitamos ese consuelo del Señor. Necesitamos muchas veces, cuando estamos pasando por dificultades, necesitamos el consuelo del Señor. Que el Señor consuele nuestros corazones. El Señor quiere consolar tu corazón esta mañana y quiere decirte cuán especial tú eres para Él, cuán cerca Él está de ti. No estás sola, no estás solo, el Señor está contigo. El Señor tiene todo en control, es solamente que tú tienes que entender que el Señor está contigo, que nunca te deja y nunca te desampara. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Padre y de Cristo. Esos misterios son los que nosotros tenemos que saber y son los que el Señor quiere que nosotros conozcamos para que nosotros estemos listos para la batalla. Todo el tiempo va a haber batalla espiritual. Fíjese que esta es una batalla constante, porque el enemigo no descansa, trabaja 7 días, todas las horas de la semana. Entonces, tenemos que nosotros estar constantes en los misterios del Señor, en el conocimiento del poder de Dios y clamándole a Él, pidiéndole a Él y estar firmes sabiendo que Él nos ha hecho aptos y que nos ha trasladado de esas tinieblas. En el verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjese que hay una sabiduría espiritual, hay una sabiduría supernatural de Dios, que es la con la que nosotros nos tenemos que manejar aquí sobre la tierra. Nosotros ya no pertenecemos a esta tierra. Nosotros somos seres espirituales, supernaturales, hechos supernaturales por Jesucristo. Nosotros ya no andamos como el mundo anda, ya somos diferentes. Nosotros ya no pertenecemos acá. Entonces nosotros tenemos que actuar conforme esa sabiduría y ese conocimiento, conforme esos tesoros que el Señor tiene, que ya los ha dejado disponibles para nosotros. Estamos con el Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos da discernimiento, que nos muestra las cosas por venir, que nos ayuda a entender de esos tesoros escondidos que hay en la palabra. Simplemente nosotros tenemos que colaborar abriendo las Escrituras, pedirle al Señor que nos muestre de esa sabiduría y conocimiento de esos tesoros, para que Él se manifieste y nos muestre y abra nuestro entendimiento, abra nuestros ojos espirituales para nosotros ver de las bendiciones que tenemos y del poder que hay en el Señor y que nos pertenece como hijos suyos, como coherederos juntamente con Jesucristo. Entonces es muy importante, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Van a venir muchas personas con palabras persuasivas, con palabras que suenan bonitas, palabras de amor, palabras que suenan convincentes aún, pero que realmente no son bíblicas y que no son de Dios. Entonces nosotros tenemos que, por eso, saber de los tesoros escondidos de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios, del poder de Dios, para no ser engañados con esas palabras persuasivas que lo que traen es mentira, que son palabras adornadas, que suenan bonitas, pero que no es realmente el mensaje de Dios. Nosotros nos llevamos por las Escrituras, por la palabra de sabiduría de Dios y no por esas palabras que son enseñanzas de hombre, que son mentiras de Satanás, viniendo a nosotros por medio de hombres que vienen o mujeres que vienen a decirnos lo que ellos piensan. No es así como el Señor quiere que nos guiemos, sino por medio de sus tesoros escondidos, de su sabiduría escondida, de su entendimiento, de su conocimiento que está ahí. Solamente tenemos que escudriñar. Y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aún estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen
orden. Fíjese, es muy importante que seamos ordenados como Dios. Dice que Él está mirando nuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Fíjense qué importante es estar firmes en nuestra fe en Cristo Jesús, esperando para que el Señor haga su obra, que el Señor haga lo que Él nos ha prometido hacer. Hay muchas promesas en la palabra, pero también que nosotros ejercitemos con nuestra boca, que atemos, echemos fuera, porque sabemos del conocimiento del poder de Dios y sabemos de las herramientas que Él nos ha dejado para nosotros derribar toda artimaña que se levante en contra de nosotros, toda artimaña que viene de las tinieblas, que viene del reino de las tinieblas, que vienen en contra de nosotros. No nos tenemos que dejar engañar, ni tenemos que dejar que vengan, que se levanten y que prosperen en nosotros, sino inmediatamente derribar todo eso que se levanta en contra de nosotros. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Fíjense, cuando el Señor Jesús se fue, dijo, me voy, pero mando al Consolador, te dejo con el Consolador. No estamos solos. Y aquí nos dice, aunque ausente en el cuerpo, no lo vemos en un cuerpo físico, pero en el espíritu Él está con nosotros y está dentro de nosotros. Por lo tanto, ya estamos más que vencedores, más que bendecidos, y estamos aptos para ir y derribar y derrotar todo lo que se levanta en contra de nosotros. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Él nos está observando y nos está viendo, y conforme nosotros hacemos, Él hace para respaldarnos, pero nosotros le damos la clave al Señor si estamos en fe, si estamos confiando en Él, o si estamos con duda, o si estamos con temor y no confiamos realmente en Él. Verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Así como lo recibiste, así tienes que seguir en Él. Recibiste a Jesucristo como tu Salvador, sabes que Él está contigo, que Él está dentro de ti, entonces tú caminas, imitas y andas conforme Jesucristo anduvo en el mundo y como con las instrucciones que Él te ha dejado en la palabra, imitándolo a Él, sabiendo que Él derrotó la muerte y que tú eres. La palabra dice que podemos hacer aún muchas cosas más de las que Él hizo. Ya nosotros estamos en victoria, puestos en lugares celestiales, por lo tanto andamos como Él. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Se da cuenta que hablábamos al principio que es muy importante andar en acciones de gracias? Que siempre le demos gracias al Señor. No importa qué es lo que viene a nosotros, cuando empezamos a orar, lleguemos al Señor con acción de gracias, porque muchas veces no entendemos las dificultades, no entendemos los problemas, pero cuando salimos de ella nos damos cuenta que en todo tenemos que ser agradecidos, porque algo que quiso derrotarnos, algo que quiso venir a matar nuestra fe, vino a hacernos más fuertes, porque vimos el poder de Dios manifestarse en nuestra vida, vimos la gracia de Dios, vimos la gloria de Dios por medio de nuestras dificultades, y vemos el poder de nuestro Dios que nos hace más fuertes y nos hace confiar más y más en Él en lugar de derrotarnos. Por lo tanto, démosle gracias al Señor en todo, seamos agradecidos. Todo lo que viene a nosotros viene para bien, nos hace más fuertes y nos hace acercarnos más al Señor y depender del Señor, saber que no estamos solos, sino que siempre Él está con nosotros y que tenemos que depender de Él. Amén. En el verso 8, mirad que nadie os engañe. Nuevamente, miren, en Colosenses capítulo 2, verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Se da cuenta cómo es importante el conocimiento.
el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la luz, el conocimiento del poder de Dios, porque cualquiera, cuando no tenemos conocimiento, cualquiera viene y nos engaña con palabras seductoras, con palabras que suenan bonitas, palabras de amor, palabras de misericordia, pero que realmente no lo están haciendo bíblicamente, no lo están diciendo basados en la Biblia, sino cosas de hombres por tradiciones del mundo. Las tradiciones del mundo ya no son para nosotros. Nosotros vamos por la palabra del Señor, vamos por medio de Jesucristo, por lo que Cristo hizo por nosotros, vamos por las instrucciones que tenemos por escrito en el libro de la vida. Eso es el libro de la vida, eso es la Biblia, eso es las instrucciones de vida que tenemos para nosotros. Entonces, mucho cuidado porque van a venir muchos engañadores y se da cuenta que cuanto más nos acercamos a los últimos tiempos, más engañadores, más mentiras y tenemos que estar firmes. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad. La deidad es algo sobrenatural, es un poder sobrenatural que Jesús tiene. Son poderes supernaturales, es un poder divino que Él tiene y nosotros en Él tenemos ese poder sobrenatural, ese poder divino, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud del poder supremo. Eso significa esto, toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud del poder supremo, del poder divino, del poder supernatural, y ese poder está dentro de nosotros. Dice, aquí lo estamos leyendo, no estamos inventando, dice el verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos o las leyes o las reglas o las estrategias del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, ¿en quién? En Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la divinidad, toda la plenitud del poder supremo, del poder divino, del poder supernatural. Mora en nosotros por medio de Jesucristo, porque eso está en Él y Él está dentro de nosotros. Por lo tanto, tenemos ese poder supernatural divino. Eso está dentro de nosotros. Verso 10. Y vosotros estáis completos en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aleluya. Mire qué tremendo. Es la cabeza. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Por lo tanto, nosotros estamos completos en Él. Cristo Jesús es la cabeza de todo principado, de toda potestad. Él tiene dominio sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo reino de las tinieblas. Y nosotros lo tenemos a Él dentro de nosotros. Por lo tanto, Él nos pone sobre todo principado, sobre toda fortaleza, sobre toda potestad. No pueden venir en contra de nosotros. Muchas veces nosotros permitimos que esa potestad de las tinieblas vengan en contra de nosotros, pero nosotros en el nombre de Jesús los reprendemos, los atamos y los echamos fuera y salen corriendo, no resisten el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de toda fortaleza y de toda potestad de las tinieblas. Jesucristo es la cabeza y Él mora dentro de nosotros. Él está por ti, para ti, y el nombre de Jesús te pone a ti sobre toda potestad y sobre todo principado del enemigo. Vamos a leerlo nuevamente, Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, en Jesucristo, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Mire qué tremendo, mire qué lindo. El Señor nos ha dejado en un lugar especial. Y nosotros tenemos que por eso tener ese conocimiento de lo que realmente, de la posición en la que realmente Jesucristo nos deja. Y por eso es que el enemigo, cuando abres la Biblia, te pone sueño, te pone un poquito de pereza y no quieres leer la Biblia porque no quiere
que te hagas fuerte y que te hagas invencible. El conocimiento te hace fuerte, el conocimiento de la verdad te hace libre, el conocimiento de la verdad te indica tu posición en Cristo Jesús y te das cuenta que tú estás sobre todo principado, sobre toda potestad y que nada que se levanta sobre ti puede prosperar. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, nosotros tenemos que estar agarrándonos de la mano del Señor, tenemos que estar utilizando el conocimiento del poder de Dios y tenemos que reprender, atar y echar fuera. En Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados de Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos. Fíjese que eso es algo muy importante. Hemos sido llamados a ser santos, a tener el conocimiento de Dios, a saber y conocer nuestras herramientas, saber nuestra posición que Cristo Jesús nos ha puesto sobre toda potestad, sobre todo principado, pero también tenemos que reconocer que tenemos que ser santos, que tenemos que apartarnos de toda la inmundicia del mundo y que tenemos que estar santos para el Señor en espera del Señor Jesucristo. Cristo viene pronto y tenemos que estar en santidad. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Fíjese, qué bendición. Verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Verso 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Mire qué bendición. Ahí el Señor ya nos lo dijo todo. Estamos enriquecidos en Él, fortalecidos en Él, libres en Él, llenos del poder en Él. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Miren, la palabra nos enriquece. Ese conocimiento de la voluntad de Dios, ese conocimiento del poder de Dios, ese conocimiento de la posición en la que Cristo Jesús nos ha puesto, nos hace más que vencedores, nos hace libres, trae paz y trae a nosotros la certeza y la seguridad que todo lo podemos en Él que nos fortalece. Pero tenemos que saber lo que nos pertenece como hijos de Dios. Tenemos que saber en la posición especial que Cristo Jesús nos ha puesto para que entonces podamos ir de bendición en bendición. En el verso 9, siempre de Primera de Corintios capítulo 1, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Tenemos que mantenernos en comunión con el Señor Jesucristo, tenemos que estar agarrados de la mano del Señor Jesucristo y tenemos que reconocer que de Él dependemos, que Él nos ha puesto en un lugar celestial, que Él nos ha puesto en un lugar sobre todo lo que se quiere levantar en contra de nosotros. Tenemos que reconocer el trabajo especial que Él hizo y que no solamente nos ha redimido del pecado, pero nos ha redimido de la pobreza, de la enfermedad y nos ha puesto en lugares celestiales, en lugares de victoria. Por lo tanto, nosotros vamos a ser diferentes. Verso 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Verso 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mire qué bendición. Estamos más que fuertes, más que bendecidos, más que enriquecidos. El Señor tiene grandes cosas para nosotros y nos ha dejado bien fortalecidos y simplemente tenemos que estar en espera, ocupándonos en la obra, ocupándonos en el trabajo del Señor y reconociendo todo el conocimiento del Señor, dándole gracias siempre con un corazón agradecido, venir ante Él con acción de gracias,
pero estar en espera también. En Lucas capítulo 12, versículo 40 dice: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Cristo viene pronto y tenemos que estar preparados con su conocimiento, tenemos que estar en espera de Él, tenemos que estar en santidad como leímos en las Escrituras, pero tenemos que estar sabidos del lugar de victoria en el que Él nos ha puesto y que estamos sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo reino de las tinieblas que se mueve afuera, porque Cristo es la cabeza. Él ya dominó toda esa potestad de las tinieblas, por lo tanto nosotros también ya lo dominamos en el nombre de Jesús. A mí me gustaría preguntarte esta mañana si has conocido, si has reconocido, si has confesado a Jesucristo como tu Salvador y tu Señor. Esta mañana el Señor tiene esta oportunidad para ti. Es una bendición que puedas hacer a Jesucristo tu Señor y tu Salvador. Cristo viene pronto. Estamos leyendo acá en el capítulo 12, verso 40 de Lucas, que tenemos que estar listos porque no sabemos en el momento en que Él viene. Entonces tenemos que estar preparados. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos y que hagas esta oración junto conmigo. Cuando tú haces esta oración, tú confiesas a Jesucristo como tu Salvador, que lo pide el Señor en su palabra en Romanos 10, 9 y 10. Y es parte de un proceso para que abras tu corazón a Jesucristo y le des la autorización para que Él venga a morar en tu corazón. Repite después de mí: Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que moriste en la cruz por mí, me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te invito a que entres a mi corazón y en mi vida y te confieso como mi Señor y mi Salvador. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Mira qué bendición. El Señor te ha puesto en lugares celestiales y te ha puesto sobre todo principado y sobre toda obra de las tinieblas. Que el Señor les bendiga. Gracias por haber estado en sintonía. Gracias por permitirme entrar a sus hogares. Bendiciones para todos ustedes. Que tengan un bendecido día. Gracias nuevamente. El programa es de lunes a viernes. Nos vemos hasta mañana. Bendiciones.